Un saludo especial a todos nuestros hermanos y amigos que nos asisten a través de la radio y a los que nos miran a través de este video con la paz de Jesucristo. Amén. Vamos a leer la Escritura Sagrada, el Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo número 6. Juan 6, 6. Cuando esté ubicado diga aleluya. Leemos la santa, bendita, justa y buena palabra de Dios y dice de la manera siguiente: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Queridos hermanos, amados amigos, quisiéramos meditar en la palabra del Señor, considerando este versículo 6 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios sabe lo que ha de hacer. En Dios no hay error. Él no se equivoca. Él no llega tarde. Él tiene el control de todas las cosas. Él es omnipotente. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Alabado sea el Todopoderoso. A ese Dios es a quien nosotros le servimos. Nada se le escapa de las manos. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero está bajo el maligno a causa de su pecado. Sin embargo, Satanás no puede hacer nada si Dios no le da el permiso. La Biblia dice que Satán es el príncipe de este mundo, pero la Biblia dice que Jesucristo es el rey. Y todo príncipe tiene que sujetarse al rey. Porque el príncipe no es mayor que el rey. El rey es mayor que el príncipe. El diablo puede ser el príncipe, pero nosotros le servimos al rey. El rey es la máxima autoridad. Rey de reyes y señor de señores. Un ejemplo claro de esto es lo que hallamos en el libro de Job, cuando Satán tuvo que pedir permiso a Jehová para tocar los bienes de Job y posteriormente su piel, su cuerpo. Si Dios le hubiera dicho que no, él no lo hubiese tocado. Aunque hubiese querido, Satán no hubiese podido, porque Dios es el que manda. Pero como Dios quiso probar a sus siervos, en este caso a Job, porque Dios siempre prueba a sus hijos. Y recuerde que nosotros venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Porque antes que naciéramos, ya Dios nos había predestinado. O sea que antes de la fundación del mundo. Venimos de la eternidad y vamos allá. Porque fue una selección, escogidos hemos sido por Dios.
Pablo dice a los Efesios, el libro de Efesios, vamos allí, epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, habla de las bendiciones espirituales en Cristo. El verso 3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuántos son benditos aquí? Con toda bendición espiritual. Esa es la bendición, la espiritual. Lo terrenal es añadidura, pero lo espiritual es bendición. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Claramente el apóstol le habla a los efesios esta gran verdad. Desde antes de la fundación del mundo, predestinación, de manera que todo lo que de aquí en adelante vaya a ocurrir, todo está en las manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. La prueba que le viera a usted mañana, de aquí a unos días, usted no sabe qué será, pero Dios sí sabe qué será. O sea, que para Dios el futuro es historia. Ya Él tiene todo al control. Hay un propósito, y ese propósito para nosotros es vida eterna. Es lo que dice Pablo aquí a los hermanos en Efesios, capítulo 1, versículo número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Extraordinario. El amor y la misericordia de Dios. Ya todo estaba preparado en el cielo y se manifestó esa gracia sobre cada uno de nosotros. Por eso, nada a nosotros nos puede extrañar. La gente dice que no se cae o no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Eso lo dice la gente, no lo dice la Biblia. Pero la Biblia sí dice que ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová el Señor no haya mandado? O sea que todo ocurre permitido por Dios. Nada se le escapa al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos que no caen los pajarillos a tierra. Ninguno de ellos cae a tierra lejos de que Dios no lo sepa, sino que Dios tiene total cuidado de los pájaros. Y entonces le dijo el Señor: no temáis, vosotros valéis mucho más. Si Dios cuida de las aves, cuida de ellos, las alimenta, viste los lirios, ¿cuánto más cuidar de nosotros que somos sus hijos? O usted cuando prepara comida primero le da al perro de la casa, al gato de la casa, y después le da, y después come usted, o después le da a sus hijos. No, usted prepara el banquete y primero sus hijos.
Así es papá Jehová. Primero son sus hijos. Porque si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Alabado sea su nombre. Leímos, iniciando el capítulo 6 de Juan, porque allí se habla de la necesidad que había en una multitud de más de 5,000 personas. Dice que ellos vinieron a Jesús porque veían las señales, según dice el verso 2 del capítulo 6. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ellos veían las señales y por eso venían a Jesús. Gran multitud venían a Él. Pero no venían por amor. Venían a Él porque querían ver las señales. Pero había 12 hombres que no estaban con Jesús por las señales, sino que ese grupo de discípulos fueron llamados por Jesús. La multitud vino a Jesús. Los discípulos, Jesús los llamó. ¿Alguien está entendiendo aquí? La multitud vino a Él. La multitud vino a Jesús. Jesús vino a los discípulos. Nosotros no hemos venido a Él. Él vino a nosotros. Porque nosotros no queremos ver para creer. Pero el discípulo, el escogido por Dios, cree aunque no vea. Porque sabe que debe creer para poder ver. No fuimos nosotros los que lo elegimos a Él. Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió. Él nos escogió. Alabado sea su nombre. Toda aquella multitud vino a Él. Versículo 3 dice: entonces Jesús subió al monte y se sentó allí ¿con quién? Con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Venía la multitud, y a quién quería y estaba probando Jesús, a uno de los escogidos por él. ¿Usted cree que es un escogido de Dios? Entonces va a ser probado. Vamos a ser probados si somos escogidos. Jesús no estaba probando a la multitud. La multitud necesitaba atención. Quería atención de Jesús. Quería oír a Jesús. Quería ver los milagros. Pero Jesús necesitaba preparar a los escogidos, porque la multitud viene siguiendo los milagros. Pero los discípulos no siguen los milagros. Los milagros siguen a los discípulos. Las multitudes buscan las bendiciones. Los discípulos no buscan bendiciones. Las bendiciones siguen a los discípulos. No se olvide del Salmo 23. El bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida.
Eso es para los hijos. Eso es para los discípulos. Aleluya. Jesús sabía lo que había de hacer. Él tiene todo bajo control. Lo que pasa es que le pregunta a Felipe: ¿y de dónde vamos a sacar pan para que coman estos? ¿De dónde? Imagínense que Felipe le hubiera dicho: no, Señor, ¿y de qué se preocupa usted, mi maestro? Si usted es el Todopoderoso, yo sé que algo usted va a hacer. Que Felipe le hubiera dicho así, ¿verdad? Pero Felipe, vamos a ver qué fue lo que le dijo Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea que ellos estaban diciendo: no, estamos fregados, es verdad. No se puede hacer nada. Por lo que el Señor le está diciendo. Me imagino que Felipe dice: el Señor preguntándome a mí que qué vamos a hacer. Ay, si es verdad que nos lleva el diablo. Pero, hermanos, Jesús sabía lo que iba a hacer. Cada vez que el Señor permite alguna situación en nosotros, ya Él tiene la salida a ese problema. Ya Él tiene la solución. Pablo se lo dijo a los hermanos en Corintios. Vámonos. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Están allí? Verso 13 dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará. El mismo que permite la prueba, el mismo que permite aquella situación difícil, es el mismo que te da la salida. El mismo que permite que las puertas se te cierren, es el mismo que te abre muchas otras puertas. Ese es el Dios que tenemos. Él prueba a sus hijos, a sus discípulos. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Tienes alguna situación difícil? No temas, ya Dios tiene la salida para esa situación difícil. Cualquier prueba, no temas, ya la victoria es tuya. Nosotros no vamos a una victoria, nosotros ya tenemos la victoria. Nosotros no seremos vencedores, no, nosotros ya somos más que vencedores. ¿Cuántos ya son más que vencedores? Por medio de aquel que nos llamó desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda bendición celestial. En Él somos más que vencedores. Él es quien hace la llaga, pero también el que la sana. Porque cuando viene algo, eso no agarra de sorpresa a Dios. Y tampoco a nosotros nos debe tomar por sorpresa. Porque todo hijo de Dios y todo discípulo del Señor ya sabe que seremos probados. Por eso Pedro dijo en una de sus cartas, Primera de Pedro capítulo 4, ¿están allí? Vean cómo dice allí Pedro: padeciendo como mundano. No. Padeciendo
como cristiano. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, no se sorprenda cuando lo echen de su trabajo sin ninguna razón. No se sorprenda cuando sus propios hijos se levanten contra de usted. ¿Pero por qué? Si yo soy su propio padre, si yo soy su propia madre. Es que tú no eres de aquí, mi hijo. Tú eres de arriba. Tú eres ciudadano celestial. Nosotros no encajamos en este mundo. No somos aceptados por el mundo. Somos rechazados por el mundo porque somos recibidos y seremos recibidos en las moradas celestiales. No se extrañe que usted mañana necesite la ayuda de algún ser querido y se la niegue. No se extrañe. No se extrañe que usted, aquella persona que usted tanto le ha dado confianza, mañana le oiga hablando mal de usted. No se extrañe. Pero ¿por qué yo también que me porté y ve cómo me paga? No te extrañe eso. No te extrañe. Dice Pedro, hermanos míos, no se extrañen del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso no es para que uno quede postrado, llorando y llorando por lo que nos ha sobrevenido, no, porque eso no es extraño. Sino que dice Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Está tranquilo porque Jesús le dijo a aquellas mujeres, no lloren por mí, llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán con la rama seca? Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 5, versículo número 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios le da la forerunner. He aquí, bienaventurado es a quien Dios, el hombre a quien Dios castiga. Considera aquí que es una bendición, una bienaventuranza. El hombre y la mujer que son castigados por Dios. Porque si Dios me está castigando es porque me tomó en cuenta y me ama. Es bienaventurado. Versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Qué tremendo Dios. Hace la llaga. ¿Y la llaga qué ocasiona? Dolor. Y el mismo que hace la llaga es el mismo que la venda. Porque ¿qué es lo que quiere Él? Y esto lo dijo para probarle. Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos cura. Así lo hace Dios. Él hiere y sus manos curan. Él permite el proceso y Él nos da la victoria de ese proceso. Ese es nuestro Dios. Y todo es para probarlo. Job sabía que no se iba a escapar de ser probado,
Por eso lo dijo en el capítulo número 23, allí mismo estamos cerca. Versículo número 10. ¿Están allí? Job 23, versículo 10 dice: mas Él conoce mi camino. Es que Él lo conoce todo. Él conoce mi camino. Me probará y me descarrilaré. Me probará y dejaré de congregarme. Me probará y dejaré de orar. Me probará y ya no me voy a poner más el velo. Me probará y me quito la falda y me pongo una licra. No, 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 no. Me probará y saldré como oro. ¿Cómo? No aplaudo todavía, espérese. ¿Cómo va a salir usted? ¿Será que usted va a salir como oro? ¿O saldrá cenizoso? Porque usted le mete candela al cartón, ceniza. A la madera, ceniza. Al plástico, ceniza. Y todo se quema. Pero le metes candela al oro y sale más brillante y agarra más valor. Así tiene que ser la iglesia del Señor. Así es el pueblo de Dios. Tenemos que ser vaso en la casa de Dios, pero no vaso de cartón. ¿Cuántos vasos de cartón están aquí? Hay vasos desechables y hay vasos de honra. El vaso desechable de cartón usted lo utilizó el día de la celebración y luego a la basura porque no sirve más. Pero el vaso de honra, vaso de oro, usted lo utiliza, lo lava y lo vuelve a utilizar. Lo vuelve a lavar y lo vuelve a utilizar. Y lo va cada día utilizando y lo lava. Utiliza y lo lava. Así hace Dios con sus hijos. Él nos usa y nos prueba para usarnos mucho más. Él te usa y te limpia. Y en esa limpieza duele. Pero te va a doler porque lo que Dios viene a hacer en tu vida es algo mayor que lo que hizo primero. Tu postrer estado, escucha bien, tu postrer estado será mayor que el primero. Alaba la gloria de Dios. Así que si sientes que esta prueba te está doliendo, si sientes que este proceso es amargo, has llorado, has derramado muchas lágrimas, no te entristezcas, alégrate porque es que Dios te va a usar mucho mayor. Es porque Dios te va a usar mucho más que anteriormente. Es porque tú eres un vaso de honra. Y si tú no fueras un vaso de honra, te hubiesen echado a la basura. Pero tú estás en el proceso. Tú estás siendo probado porque no eres vaso de deshonra. Eres un vaso de honra. Eres un vaso de honra. Dios te está purificando. Dios te está pasando por el fuego para que salgas brillando mucho más. Alabado sea Dios. Siento su presencia. Usted no ve que al vaso, el vaso de deshonra, el vaso el vaso desechable, nadie le presta atención, pero que no vean un vaso de oro, que no vean un vaso de oro, para que usted vea. Nosotros no somos vasos de deshonra, somos un vaso de honra en la casa del Señor. Somos vaso de oro. Es por eso que sentimos el fuego. Me probará, dice Job, y saldré como el oro. Saldré como oro. Saldré brillando mucho más. Y la gloria postrera
será mayor que la primera. La bendición que veré será mayor. Diga gloria a Dios, pues. Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Job no dice aquí, el libro de Job no dice, tal vez me pruebe. No, no, me probará. Afirmativo, afirmativo. Afirmativo, me probará. Y saldré como el oro. ¿Cómo salió Sadrach, Mesach y Abednego? Como el oro. Salieron como el oro. A ellos tres fueron lanzados, lanzó el rey al horno de fuego. Nadie más. Ellos tres. Ninguno intercedió por ellos. Ninguno intentó impedirlo. Dios los probó. Pero antes que ellos entraran al horno, ya se había metido Jesús en el horno. Porque ya él tenía todo preparado. Porque no podían ellos llegar antes. Si ellos llegan antes, se achicharran. Jesús llegó antes. Antes que llegara Sadrach y Mesach y Abednego en el horno de fuego, ya había llegado el Señor. Ya había llegado Jesús. Porque antes que llegue el problema, ya Él tiene la solución. Y esto lo hace para probarlo, porque Él sabe lo que ha de hacer. Fíjense, hermanos, el profeta Elías es un vivo ejemplo de eso. Allí en el libro de Reyes, Primera de Reyes, vamos allí. El libro Primera de Reyes. Gloria sea su nombre. Primera de Reyes, capítulo 19. Sonríase que vamos finalizando. Primera de Reyes, capítulo 19. Gloria sea al Señor. Elías huye a Oré. Versículo número capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19. ¿Están allí? Versículo 9 dice que Elías llega a la cueva y allí se metió en una cueva, dice el verso 9, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién fue a la cueva? ¿Quién se fue a la cueva? Elías. ¿Por qué se fue Elías a la cueva? Huyendo de Jezabel. Ya no quería vivir. Le dijo: Jehová, quítame la vida, porque hay acabado con todos los profetas y el único que queda soy yo. Él fue a la cueva, pero ¿quién ya estaba en la cueva? Jehová. Ya Jehová estaba en la cueva. Él estaba como que: Dios mío, estoy solo, desamparado. Y le dice Jehová: ¿y qué tú haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces aquí, Elías? ¿Qué tú haces aquí si tú estás en mi proceso? ¿Qué tú haces aquí en esta cueva? ¿Qué tú haces en la cueva, Elías? Si aunque había quedado él pensaba que era el único que quedaba y deseaba morir, el Señor le dijo: yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. O sea, mis amados, que
Llega Elías, pero ya estaba Jehová en la cueva ya. Porque él sabía que su siervo iba a ir allá. Y él se adelantó para consolar y animar al profeta Elías. Ahora, lea conmigo lo que dice el capítulo 17. Capítulo 17. Capítulo 17. ¿Están allí? Dice la Biblia, el versículo número 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Elías predice que viene una sequía terrible. Él la predice, pero ya Dios tenía preparado a unos cuervos que le llevarían de comer. No le tomó por sorpresa, ya él tenía todo preparado. Venía la sequía presidida por el mismo profeta Elías, pero ya el Señor le había dado orden a unos cuervos para que le llevaran comida a su siervo. Ahora, otro hecho real. Versículo número 8 del capítulo 17, de allí de Primera de Reyes, donde estamos leyendo. Dice la Biblia: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate. Porque usted sabe que durante Elías llegó, como lo dijo Jehová, y empezó a beber agua del arroyo, y todos los días llegaban. ¿Llegaba quién? Los cuervos. Pero el arroyo se secó. Pero cuando se seque el arroyo, entonces es allí, tal como lo dice el versículo número 7 del capítulo 17, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces el verso 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Está viendo? Una dificultad, una sequía. Viene Dios: vete allá que yo preparo unos cuervos que te van a llevar comida. Y bebes del arroyo. El agua se secó. Mi Dios, ¿y ahora qué hago? Me moriré de la sed. No. Vete a Sarepta que ya yo tengo algo preparado allá. Cuando viene algún problema es porque ya Dios tiene algo preparado. Ya Dios tiene algo preparado para ti. Nada agarra de sorpresa a Dios. Nosotros debemos confiar en Él. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que a nosotros, el que nos entregó a nosotros, a Jesús, fue el Padre. Mis ovejas, ninguno las arrebata. Porque dice Jesús que estamos en sus manos. Usted sabe lo que es estar en las manos de Jesucristo. Y dice: y ninguno las arrebata, porque el Padre que me las dio, mayor que todo es. Alabado sea nuestro Dios. Y así obra el Señor por sendas misteriosas. Nosotros a veces nos angustiamos, no entendemos, pero Dios está trabajando. Esto lo dijo para probarle. Dios nos deja quietos y no nos dice nada.
¿Para qué? Para probarlos. Ahora, cuando Elías llega, que hace la vieja esta, la viuda no le dice cuando ve a Elías, Elías te estaba esperando, aquí te preparé un sancocho y yo te estaba esperando, bienvenido. No, la viuda no le digo así. La viuda no sabía nada. Ella no sabía que había sido escogida por Dios para darle de comer a Elías. Ella no sabía. Ella está tranquila, según dice la Biblia, y podremos leer algunos versículos. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Posiblemente Elías pensaba que, bueno, es la viuda millonaria. Pero resulta que donde Dios lo manda, era una mujer que estaba más fregada que él mismo. Una mujer con su menino, su esposo había muerto y están atravesando una situación bastante difícil. Llega el profeta allá y ve a la mujer, y la mujer estaba recogiendo una leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina en la tinaja tengo, y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué hubiese pensado usted? ¿Qué hubiese pensado usted? ¿Y para qué me mandó Dios para acá a mí? Él me manda, y esta mujer lo que necesita es ayuda, necesita a alguien que le traiga una bolsa de comida, algo. Esta vieja se va a morir. Y entonces me manda Dios a mí a comerme el único poquito de alimento que le queda a esta pobre mujer. No, hermano, Dios sabe lo que hace. Y lo hace para probarnos. Esto lo dijo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. No solamente estaba probando a la viuda, sino que estaba probando al mismo profeta. Porque si Elías hubiese sido, así como algunos, no de ustedes, sino los que nos vinieron hoy, sale corriendo de allí. Yo me imagino que cualquiera hubiese pensado: bueno, ¿dónde será que está esa mujer? De pronto tiene tremendo carruaje, tremenda casota. Están los servidores de ella allí, la vigilancia en el portón y todo lo demás. Esa mujer tiene que ser muy rica, porque si me va a dar de comer, y cuando llega Elías, allá la pobre vieja recogiendo un poquito de leña para prender un fogón, y amasar un poquito de harina que le quedaba, hacer unas tortas y comérsela, y bueno, lo último, y nos morimos. Pero Elías le creyó a Jehová. Él le pidió. ¿Por qué él le pidió? Porque Dios le había dicho que ella le iba a dar. Y él pidió. Hay quienes no les gusta pedir. Pero Elías le dijo, primero le pide, no se crea que tampoco sería fácil para él, porque primero le pide agua. Mira, un copito de agua allí, por favor. Y el estómago, que es la Tercera Guerra Mundial. Cuando la mujer va a buscar el poquito de agua, él dice: ay, será, le digo. Ay, señora, ¿qué va? Ajá, mijo. Y tráeme un bocado de comida también, por favor. Y entonces la mujer dijo: bueno, vive Jehová tu Dios, que no tengo más nada. Lo único que tengo es este puño de harina. Y ya lo iba a preparar para comer yo y mi hijo y dejarlo morir.
Es lo único que tengo. Y si te lo doy a ti, yo no voy a comer y mi hijo tampoco. O comes tú o comemos nosotros. ¿Qué hubiese preferido usted? ¿Se le hubiese dado a Elías? ¿Ah? Lo único que usted tiene, ¿se lo hubiese dado? Ese silencio lo dice todo. Ese silencio lo dice todo. ¿Pero qué dijo la mujer? Vamos a leer allí para finalizar. Dice la Biblia, verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y esta mujer creyó a la palabra. Versículo 15 dice que ella hizo como le dijo Elías, y él comió, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Eso es lo maravilloso de creerle a Dios. Era una prueba para la mujer y una prueba para Elías. Me probará y saldré como el oro. La mujer, imagínense eso, la mujer sabe que le queda el puño de harina. Ella sabía lo que le quedaba. Me queda un puño de harina. Pero ella creyó a la palabra de Jehová. ¿Cuántos creen a la palabra de Jehová? Ella creyó a la palabra de Jehová. Agarró su porción de harina, amasó sus arepas, las asó y todos comieron. Y cuando vino a ver, la tinaja en el mismo lugar. Y ella sacaba harina y la tinaja por la misma medida. Y sacaba harina y la misma harina. Y sacaba harina y la harina seguía estando en el mismo nivel. Eso lo hace Dios.